Quiero que leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30. Recuerden el tema: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que encontramos nosotros en esta oportunidad. Lo tenemos, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Leámoslo de nuevo. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pueden sentarse en esta hermosa hora. Estimados hermanos, apreciables amigos, dentro de la palabra de nuestro Dios se encuentran muchas preguntas, muchas interrogantes. Y hay preguntas que las hace Dios, hay preguntas que las hace Satanás, hay preguntas que las hacen los ángeles, hay preguntas que las hacen los seres humanos. En el huerto del Edén, Dios preguntó y le dijo: ¿qué has hecho? Le preguntó Dios a Adán. Satanás dijo: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. En esta ocasión hay un personaje que está haciendo una pregunta. Es un hombre que se encuentra, mis hermanos, en una condición bastante crítica. Después de un gran terremoto que ha sucedido, y él pensando que los presos se habían escapado, se habían salido de la cárcel, estando al borde de la muerte, a punto de morir, alguien le dio una palabra y le dice: no te hagas daño. El apóstol Pablo les dijo en esta ocasión: no te hagas daño, todos estamos aquí. Cuando este hombre vio todo lo que había pasado, cómo habían sido estos dos apóstoles golpeados, heridos, encarcelados, después de haber estado escuchando las alabanzas que ellos estaban, mis hermanos, entonando en el calabozo de más adentro, después de que este hombre carcelero de Filipo había estado viendo todo el espectáculo y viendo también que las cárceles estaban abiertas y no viendo ningún preso allí en ellas, dice que él estaba a punto de quitarse la vida cuando Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y aquí surge la pregunta que el hombre hace: ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos llegaron, mis hermanos, a Jesús por un milagro. Muchos llegaron a Jesús por una sanidad. Muchos llegaron a Jesús haciendo otro tipo de preguntas. ¿Quién eres tú? ¿De dónde has venido? ¿Por qué haces esto? Fueron pocas las personas, casi yo solo encuentro 2 personas que, hermanos, tuvieron este alcance de ver por su vida espiritual, de ver por su alma, de ver por su salvación. Solamente este personaje que está aquí, que hizo esta pregunta diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y también un muchacho que la Biblia lo considera como un rico, que vino donde Jesús y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Son pocas las personas que hacen, hermanos, este tipo de pregunta. Casi todo el mundo está en una situación diferente. Todo el mundo trata la manera de evadir cuando se les hace el llamado, de evadir cuando se les hace la invitación de recibir a Cristo. Muchos buscan felicidad, dinero, buscan placeres, buscan, mis hermanos, fama, buscan otros intereses, pero son pocas las personas que buscan la salvación, que buscan la vida eterna. Estimados hermanos y amigos, si el alma del hombre es eterna,
¿qué provisión se puede llevar o qué provisión se puede mantener? ¿Qué hay que hacer para, hermanos queridos, llevar a la otra vida? Porque sabemos nosotros que la vida del hombre es eterna. La palabra de nuestro Dios nos enseña que hay dos caminos. La palabra de Dios nos enseña que hay dos lugares a donde el alma del hombre irá. Una es el cielo y la otra es el infierno. El cielo es un lugar de completo gozo, de completa felicidad, de completa armonía, de completa comunión. Pero el infierno es un lugar de castigo. Es un lugar donde está la eterna separación del ser humano con Dios. Amados, lastimosamente hay algo que impide la entrada al cielo. Hay algo que impide la entrada a este lugar que he mencionado, donde hay alegría, donde hay contentamiento, donde hay regocijo. Y es el pecado. El pecado obstruye, el pecado quita la entrada al reino celestial. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, que para poder entrar al cielo necesitamos estar limpios. Para poder entrar al cielo necesitamos estar purificados. Y en esta tierra no hay jabón, no hay lejía que nos pueda quitar la mancha o la suciedad. Solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único, hermanos, antídoto que puede quitar la mancha del pecado. Por lo tanto, el pecador no puede ir al cielo, porque al cielo no entrará cosa inmunda. Y desgraciadamente todos nosotros hemos pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23 que todos nosotros hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Sin embargo, apreciables hermanos y amigos, gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él ha hecho posible que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados y que recibamos la sangre, o recibamos, mejor dicho, el perdón, que recibamos la vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo algo muy importante cuando anduvo en esta tierra para poder mostrar al hombre el camino, para mostrar al hombre el camino hacia la vida, el camino hacia la salvación, cómo debe obtener la vida eterna, cómo puede ser salvo el hombre. Cuando Jesús tuvo la plática con el gran maestro de Israel, rabino de Israel, una persona muy educada, una persona muy sabia, una persona muy inteligente, Jesús le hace una pregunta a este hombre, ¿por qué no entendía el reino de los cielos? Y Jesús le habla a este personaje también que estaba curioso cómo poder ir al cielo. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? ¿Qué hay que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, la Biblia menciona que Jesús le dio a este personaje llamado Nicodemo los pasos, cómo él podía ser salvo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 3 versículo 3: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo una pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Vuelve otra pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Y quiero subrayar, hermanos queridos, esta necesidad que Jesús mencionó. Pronunció sobre un requisito fundamental para no solo poder ver el reino de los cielos, sino para entrar al reino de los cielos. Y el requisito que Jesús le dio a este personaje fue: es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no se obtiene de otra manera, sino, mis hermanos, del encuentro que nosotros tenemos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que podamos nacer de nuevo, tenemos que recibir a Jesús, tenemos que aceptar a Jesús, tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. La palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No podemos ser hijos de Dios si no damos el paso de arrepentimiento, si no damos el paso, mis hermanos, de confesión. No podemos nosotros ser hijos de Dios si no reconocemos nuestros pecados y nos lavamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta o la respuesta de Jesús a Nicodemo: ¿tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres entrar al cielo? ¿Tú quieres ir a la gloria? Te es necesario nacer de nuevo, porque cosa inmunda no entrará al reino de los cielos. Cosa inmunda o que haga contaminación. Al cielo no pueden entrar los adúlteros, no pueden entrar los pecadores, no pueden entrar los fornicarios. Incluso la Biblia dice que ni los mentirosos, porque hay personas que su diario vivir es la mentira, la mentira y la mentira, y hablan mentiras por doquier y levantan falsos testimonios, y el gozo de ellos es andar hablando de otra gente, de otra gente. Tú puedes ir a la iglesia e ir a todos lugares, pero al cielo solo entrarán los lavados con la sangre del Cordero. Lávate en la sangre de Jesús, busca la presencia de Dios a su nombre. Entonces te es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y por lo regular, cuando nosotros, mis hermanos, hablamos de esto, estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna. Hay un gran erudito en la Biblia, un gran hombre, enseñador, estudiador llamado Scofield, a tal grado que él incluso tiene una Biblia llamada la Biblia de Scofield. Y este hombre, hermanos queridos, de alguna manera llama a la palabra salvación una palabra inclusiva del Evangelio. Él dice que tanto la palabra hebrea como la palabra griega para salvación implica las ideas de redención, seguridad, preservación, sanidad y solidez. Scofield dice que la salvación lleva, hermanos, implícita estos elementos llamados redención. La palabra redención es comprar, es redimir algo, comprar algo. Seguridad es mantener, mis hermanos, una confianza. Preservación es guardar a algo. Sanidad y solidez. Entonces, la pregunta, mis hermanos, que sigue naturalmente dentro de este asunto son: ¿para qué es la salvación? ¿Para qué es la salvación? ¿Y cómo podemos ser salvos? Como lo dijo Jesús a Nicodemo. La salvación de alguna forma ha sido dada a toda la humanidad. La salvación es para todo el mundo. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. En Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el evangelio de San Lucas capítulo 10 versículo 11 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. La salvación es para toda la humanidad.
La salvación es para todo el mundo. Jesús amó al mundo. La salvación, hermanos queridos, no está en Marte, no está en la luna, para que nadie esté diciendo: yo no puedo ir allá, yo no puedo obtenerla, yo no puedo tomarla. La salvación no está al otro lado del mundo, para que los que estamos en esta parte digamos: ¿cómo voy a hacer para pagar un boleto tan caro e ir hasta allá? La Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos lo tenemos cerca. La salvación la tiene cerca. Hay personas que se han muerto y se han ido al infierno teniendo la salvación en sus narices, solamente de decir: yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Si lo hubieran hecho, tuvieran la vida, tuvieran la salvación. La salvación es un regalo que se nos pone en nuestras manos solamente para agarrarnos. Pero usted va a ver gente, mis hermanos, que se le ofrece la salvación, se le ofrece el regalo, y se van sin Dios y sin esperanza, nuevamente a ser guiados por el diablo, por Satanás. Así está en el día de hoy la humanidad, despreciando el evangelio, despreciando la salvación, despreciando el regalo. Sin embargo, cuando usted les pregunta a la gente: ¿usted quiere ir al cielo? Todo mundo quiere ir al cielo. El borracho quiere ir al cielo. Hermanos queridos, el idólatra quiere ir al cielo. Todo mundo quiere ir al cielo, pero no todos quieren venir a Jesús. El evangelio ha llegado a nosotros. La salvación es para toda la humanidad, es para todo el mundo. La salvación se obtiene sin obras, dice la palabra del Señor. No hay nada que podamos decir, hermanos queridos, que nos ha ayudado para ser salvos. Nadie puede decir que la salvación le ha costado a él. Nadie en esta tierra puede decir: a mí me costó la salvación, a mí me ha costado la salvación. No, porque la salvación es un regalo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracias sois salvos. La palabra gracia significa don inmerecido. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Oigan, esa es la expresión: esto no es de vosotros. Usted no ha hecho nada. Usted no ha puesto un 5. Usted no ha hecho, mis hermanos queridos, algo. Esto no es de vosotros. Esto es don de Dios. No por obras. No por obra, para que nadie se gloríe. Nadie va a decir que le costó 1.000.000 la salvación. Nadie va a decir que le costó un ojo la salvación. Nadie va a decir que le costó un pie la salvación. Nadie. En este tiempo estamos viviendo el tiempo de la gracia. La salvación, hermanos queridos, la recibimos por gracia. La recibimos por fe. Usted la puede aceptar, usted la puede recibir. Usted puede ser salvo. Usted puede venir a Jesús. Usted puede darle el corazón a Jesús. La salvación no cuesta nada hoy. No. Vendrá un día que sí, la salvación será a costa de nuestra vida. Cuando el evangelio sea quitado, cuando el evangelio ya sea terminado, cuando dice la Biblia que será predicado este evangelio del reino para todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Una vez que la gracia se termine, una vez que el arrebatamiento sea, mis hermanos queridos, ¿a dónde quedarán las excusas de muchos cristianos que pudieron haberle servido a Dios, pero lastimosamente tuvieron la entrada, pudieron estar en una... Hay gente que nunca ha estado en un templo, hay gente que nunca ha escuchado la palabra, pero hay muchos que han oído cientos y miles de mensajes y han hecho tantas cosas, pero viven vidas descuidadas, viven vidas anonimales, hermanos, simplemente congregándose un día a la vez, sin ningún compromiso y sin nada. Y algunos que tienen compromiso por esa causa vienen, pero no hay nada en el corazón completamente que los impulse a buscar la presencia de Dios. Llegará un día cuando todas esas personas que no estén preparadas, hermanos queridos, se van a quedar a la gran tribulación, y ahí sí van a decir que la salvación les cuesta, porque la salvación te va a costar un pie, te va a costar una mano, te va a costar un ojo, te va a costar la misma vida. En el tiempo de la gran tribulación será muy diferente, porque las personas tendrán que sufrir las consecuencias por no haber recibido la salvación por gracia. Hay gente que dice: si yo me llego a quedar, yo no me voy a dejar sellar. Si yo me llego a quedar, yo no me voy a dejar sellar. Eso es lo que usted dice. Si en este tiempo nos cuesta, que ahí venimos renegando para el culto.
Te sentís cansado por una vez a la semana o 2 cultos que estás yendo a la semana. Te sentís cansado por un privilegio que venís a desempeñar. Te sentís cansado y hay que andarlos chineando algunos, hermanos. Hay cristianos que ya tienen años de estar en la iglesia. Pregunte cuántos años tiene algún hermano estar en la iglesia. Y si ese hermano todavía vive quejándose, vive lamentándose, vive hablando de las autoridades, vive hablando del pastor, vive hablando de hermanos queridos, de la iglesia. Ese cristiano nunca ha madurado, siempre anduvieron chineados. Ve a aquel que ha aceptado, hermanos queridos, la semana pasada, que tiene un mes. Ese vaya a ayudarlo, vaya a visitarle, vaya a darle palabra, vaya a orar. Pero esos cristianos que tienen años de estar en la iglesia y todavía siguen, mis hermanos queridos, en esa actitud de que todo el tiempo hay que andarlos chineando, contumereando. No han nacido de nuevo. El cristiano que ha nacido de nuevo, ese ve a Cristo, ese sigue adelante, ese no se detiene. Venga invierno, venga verano, llueva o no llueva, ese sigue adelante. Lo vaya a visitar el pastor o no lo vaya a visitar, no importa que estuvo enfermo, donde quiera que estuvo. El cristiano que ha puesto la mirada en Jesús no va siguiendo al hombre, va siguiendo a Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La iglesia tiene que ver a Jesús. Los hombres somos pasajeros, fallamos, pero Jesús no falla. La salvación es por gracia. Hoy, ¿qué hacemos para ser salvos? Solo decir, yo acepto a Jesús. Pero ¿qué pasa? A pesar de que el evangelio es para toda la humanidad, no todos reciben la salvación. No todos. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Para ir al cielo no sencillamente hay que enmendarse. Me voy a enmendar. Yo no voy a decir malas palabras. Yo no voy a andar en la fiesta, en los bailes. Pero no aceptas a Jesús, no naces de nuevo, no vives para Dios. La salvación no es, hermanos, simplemente unirse a la iglesia. Voy a ir y me voy a unir con los hermanos y voy a estar ahí en ese lugar para congregarme con ellos. No. La respuesta que Jesús le dijo al joven rico fue: anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el reino de los cielos y sígame. La respuesta que Pablo le dio al carcelero de Filipo cuando le preguntó ¿qué debo hacer para ser salvo? No le dijo deja las malas palabras, no le dijo congrégate en una iglesia, no le dijo ve a hacer esto. Le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Eso le dijo Pablo a ese hombre cuando le preguntó. De ahí, mis hermanos, todos los cambios que vienen, la conducta, la renovación, todo es producto de la salvación. No pensemos cambiar a alguien si no es salvo. No pensemos que alguien va a ser obediente si no es salvo. No pensemos que alguien va a hacer la palabra de Dios si no es salvo. La característica de una persona salva es que vive conforme a la palabra. La característica de una persona salva, hermano, se alimenta de la palabra, vive en la palabra. La característica de una persona salva, no le cuesta obedecer, no le cuesta cambiar, no le cuesta hacer las cosas. La característica de una persona salva es que hay fruto digno de arrepentimiento. No esté esperando que alguien cambie si todavía no tiene un nuevo nacimiento, si todavía, mis hermanos, no tiene la salvación completa, porque puede ser que hubo un remordimiento, pero no un convertimiento. Y por eso nos cuesta ser evangélicos. Y por eso huimos de los cultos, hermano. A mí no me molesta tener un culto acá, otro culto allá y el otro culto allá. A mí no me molesta. Yo me siento feliz, me siento contento. Me llaman a orar, yo me siento contento. Me llaman a ayunar, yo me siento contento. Yo sé que la vieja vida pasó. Yo sé que las palabras malas pasaron. Yo sé que tengo que dar testimonio. A mí no me cuesta eso, porque yo sé que he recibido a Jesús y la vida está en mí. La vida de Cristo está en mí. Viva para Dios, a su nombre. Si a usted le cuesta, hermanos, pregúntese: ¿será que no soy salvo? ¿Por qué será que no puedo ir a ayunar? ¿Por qué será que no puedo ir a orar? ¿Por qué será que no perdono? Si a usted le cuesta eso, pregúntese: ¿será que no soy salvo?
Si usted en vez de estar en el culto pasa en otro lugar, si usted en vez de estar en el culto con los hermanos, con la iglesia, pasa en otras cosas creyéndose que usted va para el cielo y no va para el cielo. Usted simplemente vino a la iglesia, estuvo en una iglesia, pero para ir al cielo hay que vivir conforme el Señor dice. Entonces, pastor, yo tengo que estar todos los días en el culto. No, tú tienes que tener hambre, hambre de Dios, hambre de la palabra, hambre. Usted no puede, mis hermanos, divagarse en otras cosas. Usted tiene que vivir deseando el alimento espiritual, deseando la palabra. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Yo no sé cuántos se contentan, mis hermanos, porque han venido a la casa de Dios. Yo no sé si usted se siente triste cuando no viene a un culto, hermano, solo por no venir, ¿verdad? Porque muchas veces hay algunos compromisos. Yo entiendo eso. Yo no sé cómo usted se siente no venir un domingo al culto y andar por otros lados. Yo no sé cómo se siente usted. Y no es que el domingo nosotros lo tengamos como sagrado, pero es un día especial. Es el día del Señor, es el día donde Jesús resucitó, es el día donde los apóstoles se congregaron y venían el primer día de la semana a buscar la presencia de Dios. Yo no sé cómo se siente usted. Los que me están viendo por la televisión, los que me oyen por la radio, algunos van a tener chance de ir al culto por la tarde. Y si usted no va al culto en la tarde solo por estarse allí en la casa, quedarse viendo por la televisión y quedar contento, ya oí el mensaje del pastor, ya oí el culto del pastor. Si usted me está oyendo por la radio, por la televisión, pudiendo haber estado aquí, Dios un día le va a pedir cuenta a usted. Porque si es cierto que esta es una bendición, pero la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Usted tiene que sentir el deseo de estar en la casa de Dios. Yo sé que Resplandece TV es de bendición. Tenemos este canal de bendición, tenemos la radio de bendición, pero esto no le debe dar a usted el derecho de decir: yo los paso viendo por la televisión y me edifico, pastor. Yo los paso viendo por ahí. Jesús no dijo eso. El salmista no decía eso. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían. Veamos el Facebook. Vea que no decía así. El salmista no dijo: yo me alegré con los que me decían, vamos a ver la televisión. No, el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová. Cuando te invitan y te dicen: vamos al culto, ¡qué gozo! El salmista decía: porque es mejor un día estar en la casa de Jehová que 1000 días fuera de ellos. En el Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es que aquí venimos a cantar, aquí venimos a adorar, aquí venimos a exaltar al Señor, aquí venimos a darle la gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso y diga: aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Preguntémonos: ¿será que soy salvo o solo me he unido a la iglesia? No estoy sintiendo lo que debo de sentir. Dije que Pablo le dijo a aquel hombre: mira, ¿querés ser salvo? Cree en Jesucristo. Hechos capítulo 16 versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Romanos capítulo 10 verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué debo hacer, pastor, para ser salvo? Cree en Jesucristo. Cree en Cristo. Y creer en Cristo no simplemente es un sentimiento mental en el hecho de que, hermanos queridos, que yo siento esto en mi corazón. No es solamente un sentimiento. Quiere decir entonces que es creer lo que Él ha dicho,
lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas presente y futura. Creer es, hermano, saber que Él me perdona mis pecados. Creer es que Él perdona mis pecados cuando yo me arrepiento con sinceridad, y que nos da la vida eterna, que nos da la misma naturaleza que Él tiene, mis hermanos queridos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Miren, hermanos, para los que andan por ahí predicando cosas, para los que andan ahí repartiendo atalayas en sus casas, para los que le andan diciendo a usted que si no guarda el sábado no es salvo, para los que andan por ahí diciéndole que si no se bautiza usted en el nombre de Jesús, usted no ha sido salvo y nada de eso. Para aquellos que creen, hermanos queridos, que la salvación está en Mahoma, en Buda, en Confucio, dice la palabra del Señor aquí: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida, escuche, esta vida no está en la católica, esta vida no está en el templo evangélico, esta vida no está en un hombre común, esta vida no está en una religión. Dice, esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. Razón tuvo de decir Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted ha recibido a Cristo, siéntase seguro. Siéntase seguro. Si está viviendo conforme a lo que Dios manda, siéntase seguro que van a decir allá: mira, te falta que guardes esto, que apartes esto y esto otro. Usted diga: yo tengo a Cristo en mi corazón. Por eso Pablo decía: ¿quién me separará del amor de Cristo? Metámoslos esto en nuestro mente, en nuestro corazón, y que nadie nos engañe, hermanos, que nadie nos engañe. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. No es que va a tener vida, tiene la vida. Por eso San Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, para destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene, hermanos, al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está claramente. Por eso Pablo le dijo al carcelero: muchacho, yo sé que te han enseñado religión, yo sé que estás tú creyendo que aquí el templo tal es el templo sagrado y que ahí estás bien. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete. Es necesario que te arrepientas, es necesario que creas en Jesucristo. La palabra arrepentimiento es necesaria, y esta palabra quiere decir dolerse por haber pecado. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento o conversión. En el remordimiento la gente se remuerde la conciencia y se siente mal, pero mantiene el pecado, sigue en el pecado, se da cuenta que actuó mal, pero sigue haciendo lo mismo. En el arrepentimiento la gente se duele por lo que ha hecho y deja de pecar, y ya no sigue haciendo eso. Se da cuenta que eso es dañino, que eso no es correcto. Cuando Pedro les predicó a aquellas personas que estaban en el aposento alto, Pedro les hizo ver, hermanos, algo necesario que ellos debían de hacer. Y en Hechos capítulo 3, verso 19, Pedro les dijo a ellos: así que arrepentíos y convertíos. No solo se arrepientan y digan: es verdad que somos pecadores. No, conviértanse,
Apártense del mal camino, paraos en los caminos, dijo el profeta, y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él. Y Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, porque los pecados no van a ser borrados solo con remordimiento, solo con queja, y seguimos siendo los mismos, y seguimos perseverando en el pecado, y seguimos con el odio en el corazón, y seguimos, hermanos, manteniendo malas costumbres, y seguimos siempre en nuestros mismos vicios. No, el arrepentimiento y el convertimiento nos lleva a nosotros a perdón de Dios. ¿Cuántos quieren ser perdonados por Dios? Amén. Necesitamos el perdón de Dios. El salmista David decía: bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Y aquí está diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados, no cubiertos, borrados. En el tiempo antiguo se hacían expiaciones. Los israelitas llevaban ofrendas, llevaban sacrificio. El sacerdote mataba la oveja, mataba el animalito y rociaba con la sangre el altar. A eso le llamaban expiación. Pero eso era solamente tapar, hermanos queridos, lo que había hecho. Pero la persona tenía que ir otra vez para que el pecado fuese borrado. Y si pecaba mañana, tenía que ir otra vez, y llevando ofrenda y todo eso. Y el pecado solamente era cubierto. Pero cuando Jesús viene, Él no solamente cubre el pecado, Él dice lo borra, dice lo quita, dice lo echa a lo profundo de la mar. Una figura, hermanos, retórica. Lo echa en las profundidades de la mar. En otras palabras, queda olvidado, queda completamente quitado. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. No solo nos cubre, nos limpia, borra de nosotros. Borrar algo es que ya no aparece, pues. Lo borraron, ya no está en la lista. Nosotros seguimos recordando los pecados que hicimos. Nosotros seguimos acordándonos. Me acuerdo cuando hice esto, me acuerdo, y sentimos a veces hasta un dolor. Sepa que si usted le confesó a Jesús los pecados, desde el momento que le aceptó, sus pecados fueron borrados. Y dice la palabra: para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces, hermano, es necesario confesar a Dios, o confesarle a Dios nuestros pecados, y con la completa seguridad que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Ese es el Cristo que predicamos nosotros. San Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Es que Dios no miente. Es que Dios lo que dice lo cumple. Es que Dios no está bromeando con nadie. Es que Dios no está bromeando con la humanidad. Nosotros tal vez queremos pasarla de listo, pero Dios no. Dios mantiene su palabra, Él no cambia. Y Él dice: miren, si confiesan sus pecados, yo, dice el Señor, soy fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Y no solo perdonarlo, sino que limpiarlo de toda maldad. Porque muchas veces andamos mal porque no estamos en paz con Dios. Porque muchas veces nos sentimos decaídos, nos sentimos, hermanos, mal. Es que no estamos bien con Dios, no tenemos cuentas claras con Dios. Sabemos que le fallamos a Dios. Sabemos que no le cumplimos a Dios lo que tenemos que cumplirle. Entonces el Señor dice: si ustedes confiesan sus pecados, no los encubren, no los aguardan, no los protegen, yo, dice el Señor, soy fiel y justo para perdonárselos, pero no los encubran. ¿Cuántos creen que el Señor nos conoce?
Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa. La clave es confesar. Es que no hay quien diga yo no peco. No hay quien levante la mano aquí y diga yo no tengo pecado. No hay quien. Todos fallamos, todos pecamos. Pero la clave es confiese a Jesús sus pecados. Confiese a Jesús sus pecados. Arrepiéntase. Conviértase, como dice la palabra. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el único que salva es Dios. Dios. Y Dios quiere salvarnos a todos. Nosotros moramos en el pecado. No está esperando que el hombre, hermano, se vaya al infierno. No. Dios quiere perdonarnos, ayudarnos. A tal grado, oigan bien esto, mis hermanos, amigos que puedan escucharnos, que puedan oírnos. A tal grado que Dios quiere que seamos salvos, que ha dado tiempo, que ha dado oportunidad. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Algunas veces nosotros nos alegramos cuando alguien se va de la iglesia. Nos alegramos cuando alguien, hermanos, fracasa. Eso no es correcto. Eso no es de Dios. Algunas veces actuamos mal. Pero miren, Dios, Él es paciente. Y dice, para con nosotros. Porque Dios es paciente tanto para la iglesia, tanto para los que estamos aquí, como para los que están allá afuera. Dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si el hombre se pierde, si el hombre falla, si el hombre se va al infierno, no es porque Dios no lo haya buscado. No es porque Dios no haya, mis hermanos queridos, darle oportunidad. No, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Dios nos ha estado llamando a cada momento. Y nos llama por la televisión, nos llama por la radio, nos llama por la internet, nos llama por diferentes partes para que nos acerquemos a Él y le pidamos perdón. Y pecado no solamente es ir a tomar guaro, a tomar cerveza, a meterse a un motel con una mujer. El pecado es todo lo que desagrada a Dios. Lo que es desobediencia es pecado. No nos encubramos. Dios guarde, mire lo que hizo fulano. Yo no he hecho todo lo que ha hecho fulano, que no sé cuánto. Pero es pecador, es mentiroso, es odioso, es pendenciero, levanta falso testimonio, habla mal de las personas. A su nombre. La salvación Dios la deja. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y la deja gratis. Porque Él pagó el precio. A nosotros no nos cuesta nada la salvación, pero a Jesús sí le cuesta. Es como un padre. Es como, imagínense, un ejemplo. Al hermano Carmen Antonio le cuesta el vehículo que anda. Y como a él le cuesta porque él lo ha pagado. Pero qué tal si viene y se lo da a su hijo, y se lo da a Oscarito. Y Oscarito viene y se avienta a los barrancos y se avienta todo. Y más tarde anda el carro todo hecho triza. ¿Usted cree que se va a sentir contento él? Va a decir, oh, mire, mi hijo, qué bueno, mire él, qué bonito anda. No, se va a sentir mal, porque él va a decir, como a él no le cuesta, se avienta los baches, se avienta todo. Pero cuando a uno le cuesta, mis hermanos, duele.
Cuando usted va en el carro y no ve un bache, ¡pum! ¡Ay! Siente el dolor aquí uno, como que en el riñón le ha pegado. A uno le cuesta. Así en la casa, como algunas veces no les cuesta a los hijos pagar algunas cosas. Ahí dejan todo desarmado. Ahí dejan las luces, ahí andan los papás apagando las luces y todo esto. Que no sé cuánto y que ya. Es que el papá siente que eso cuesta. La mamá o el que paga eso. Cuando nosotros no valoramos, mis hermanos queridos, la salvación, y nos arrastramos y andamos para arriba y para abajo y descuidamos la salvación, al Señor le duele, porque Él pagó el precio por la salvación. A Él le duele porque la salvación es carísima. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Él ha puesto lo más caro en nosotros, la salvación. Y saben, amigos queridos, los únicos dos requisitos para la salvación solo es arrepentimiento y fe. Es lo único que nosotros necesitamos para ser salvos. Son los únicos dos requisitos. Y es algo que todos lo podemos hacer. No va a decir nadie que no lo puede hacer. Fe y arrepentimiento. Esto lo puede hacer el rico, lo puede hacer el pobre, lo puede hacer el sabio, lo puede hacer el ignorante, lo puede hacer, mis hermanos queridos, el científico, lo puede hacer el iletrado. Todos podemos arrepentirnos y tener fe. Todos. Todos podemos recibir el perdón. Todos podemos recibir la vida. La pregunta en esta mañana es: ¿ha recibido usted la salvación? Jesús mismo hizo la pregunta también al final. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Como una pregunta: ¿qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús llegó a poner la salvación, hermanos queridos, en la plataforma sobre el mundo. En otras palabras, Jesús te dice a ti y me dice a mí: puedes tener casas, puedes tener carros, puedes ser el empresario más exitoso, puedes andar de viaje de un lugar a otro. Jesús me dice a mí: puedes tener todo lo que tú quieras, pero si no sos salvo, de nada te aprovecha eso. Pero si no tienes la vida eterna, ¿de qué te sirve matarte toda la vida por querer conseguir? Y más tarde, cuando ya tus fuerzas se acabaron, te das cuenta que no hiciste nada para Dios, nada para el Señor. Te desgastaste en el mundo. Le diste al mundo todo y al diablo todo. Se lo diste a Satanás y al mundo. Te das cuenta que has perdido toda una vida en los placeres. Y hoy vienes a la iglesia. ¿Qué le vas a dar a Dios? Yo quiero hacer una invitación a los jóvenes que están acá. Jóvenes, desgástense para Dios. Vivan para Dios. Esfuércense para Dios. Estos ancianos que están aquí, algunos vinieron maltratados aquí a la iglesia, les pueden aconsejar a ustedes que el mundo no trae nada bueno, no da nada bueno. Pero los últimos años que tenemos, hermanos queridos, los últimos años que usted tiene, dedíqueselo para Dios. Exalte a Dios, alabe a Dios. Que su edad no sea un impedimento para darle la gloria a Dios. Había una hermana en la velación del hermano Berlinda. Agradezco a los hermanos que estuvieron pendientes. Había una anciana
cerca de unos 80 años o más. Estuvo en el culto, vino a visitar a la hermana porque eran grandes amigas. La llevaban agarradita y estuvo con nosotros en el culto. Y ¿saben algo? Lo asombroso fue que nosotros cantamos, hermanos, no menos de unas 10 alabanzas. Y esa anciana en todo el tiempo de la alabanza estuvo paradita cantando, aplaudiendo, alabando a Dios. Todo ese tiempo le decíamos: siéntese, hermanita. Y ella no, aquí estaba y alabando a Dios, y cantó con una devoción. La edad no es un impedimento para alabar a Dios. Puedes alabar a Dios como sea. Te puedes levantar, estés como estés. Dale la gloria a Dios. Al mundo le dabas todo, al diablo le dabas todo. Dale a Jesús lo que tiene. Dale a Jesús lo que tiene. No te arrepientas de servirle a Jesús, que Él te va a dar vida eterna. Póngase de pie en esta hora. No se arrepienta meterse con Jesús. Que te bañaste, no te preocupes. Que te cayó un buen tormentón, no te preocupes. Más tormentas te caían en el mundo y así andabas para arriba y para abajo. Te dolían los pies, te dolía la cabeza, te dolía todo, pero ahí andabas en la fiesta, en los bailes. Ahí andabas dando molotes para un lado y para otro. ¿Por qué no te vas a esforzar por el Señor? ¿Por qué no te vas a esforzar por Jesús? ¿Cuántas cosas hicimos en el mundo, hermanos? ¿Por qué no la vamos a hacer hoy para Cristo? Pablo se dio cuenta que no había cosa mejor que desgastarse para Jesús. Y por eso fue que Pablo, mis hermanos, no le importaban los garrotazos que le daban. No le importaban las arrastradas que le daban. No le importaba todo lo que había pasado. Él dijo: me lo merezco, decía Pablo. Si yo fui malo, yo fui criminal, de los pecadores yo soy el primero, de los maleantes soy el primero, decía Pablo. Hoy lo que sufro, lo sufro por la fe en el Hijo de Dios. La salvación es un precio incalculable que Cristo nos ha dado. El Señor sigue diciendo: para ser salvo, cree en Jesucristo. Recibe a Jesucristo. Acepta a Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la gente, que acepte a Cristo. Lo demás lo va a hacer Jesús. Yo no cambio a nadie. Yo no cambio a nadie. Yo puedo hablar y predicar lo más golpeado que se pueda. Yo no lo voy a cambiar. Quien lo va a cambiar se llama Jesús. Dejemos que Jesús haga la obra en el corazón. ¿Qué voy a hacer yo como pastor? Predicar la palabra. ¿Qué voy a hacer como pastor? Aconsejarlo. ¿Qué voy a hacer como pastor? Ayudarle en algunas áreas. Pero cambiar, solo Jesús. Solo Jesús. No se preocupe. Si usted ve que hay alguien que va ahí un poco raro, ore por él. Ore, que el Señor tiene la ayuda. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana, Jesús, por la palabra que nos has dado. Gracias por la palabra que nos regalaste, Señor. Gracias por la palabra, Jesús. Has escuchado la palabra de Dios. Te invitamos a que recibas a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón. Te confieso como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, hoy eres hijo de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón
el Señor nos hace una nueva criatura. Te invito a que te congregues en una iglesia cristocéntrica, o si no, visítanos a nuestra iglesia, Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas de Salvador, Colonia Treminio, Santa Rosa de Lima. Te esperamos.